noches. Acá somos de otra frecuencia hebrea. Bueno, vamos a esperar un segundo a ver si se conecta alguien y si no voy a compartir una pequeña reflexión. Vamos a invitar a algunas personas. Bienvenidos a Somos de otra frecuencia. Vamos a compartir un poquito. Salimos un ratito para compartir una palabra que hoy sentí en mi corazón de compartir, ¿sí? Una pequeña reflexión que hoy Dios puso en mi corazón a la tarde, después de mucho tiempo, ¿no? Que no salimos en Somos de otra frecuencia, pero más que nada porque hemos decidido salir, como siempre decimos, es un programa guiado por Dios y saldremos como Dios quiere y cuando Dios quiere y cuando no diremos nada que Dios no diga, no hablaremos nada que Dios no hable y siempre lo hemos hecho así y lo seguiremos haciendo y saldremos cuando el Espíritu Santo nos dé la orden. Seguimos en pie, seguiremos adelante y estamos orando a Dios por este programa, por este sueño que Dios puso en nuestro corazón, porque hay mucho por dar y compartir, ¿sí? A ver. Voy a compartir. Hoy me quedó leía, estudié un poco la palabra y Dios me hablaba de algo, ¿no? Que es necesario en estos tiempos poder buscar de Dios. O sea, necesitamos en estos días tener un conocimiento de quién es Dios para nosotros, ¿sí? Necesitamos tener un conocimiento de la persona de Jesús en estos días más que nunca. Me gustó, estaba leyendo acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, todo lo que fue el camino al Calvario, a uno de los sucesos que los llevaron a la cruz, ¿no? Terminé leyendo la resurrección de Cristo, ¿sí? Y hay una pregunta que me llamó la atención, ¿sí? Dice en Lucas 24 que en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas de las mujeres. Dice que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro donde habían escondido el cuerpo de Jesús, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas con esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? Yo creo que la pregunta y lo que tenemos que pensar. Bienvenido Daniel Fumilla, bienvenido Jonathan, bienvenido. Y está acá empezando una pequeña reflexión en Somos de otra frecuencia. Contaba que hoy está leyendo acerca de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Nunca hay que olvidarse de la cruz. Y me llamó la atención algo a la hora de leer de la resurrección de Jesús, que dice que en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro donde habían escondido el cuerpo de Jesús, trayendo especies aromáticas, ¿sí? Que habían preparado, ¿sí? Y algunas mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿sí? Y dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Y aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Y me llamó la atención, ¿no? Creo que a veces tenemos un conocimiento acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, pero necesitamos tener un conocimiento mayor. Debemos conocer al que fue, debemos tener el conocimiento de quién fue Jesús y qué hizo por nosotros. Pero hay algo más, hay un nivel más que debemos tener, y es el que es. Porque dice que cuando ellas fueron a buscarlo a Jesús al sepulcro, no lo hallaron. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque a veces tenemos la memoria, porque tenemos en el conocimiento teórico de lo que Jesús hizo en la cruz, y no tenemos a ese Cristo resucitado. ¿Por qué no tenemos a ese Cristo, a ese Jesús que murió pero resucitó? Y en ese punto quería pararme. Es necesario en estos días entender que Jesús sí murió, Jesús sí dio su vida por amor a nosotros, pero también es necesario entender que Él resucitó. Es necesario conocer al que fue, pero es necesario conocer al que es. Es necesario conocer al que es, porque la fe se vuelve un poco agotadora, por decir, puede decir el cristianismo. Se vuelve media opaca, media rutinaria, media aburrida. ¿Por qué? Porque a veces conocemos la historia de un Dios teórico, conocemos la historia que resucitó. Y para eso necesitamos comunicarnos, para eso necesitamos... Ahí se arregló. Y bueno, estaba compartiendo esto, ¿no? Que necesitamos conocer, sí, la historia, necesitamos conocer al Dios que fue, pero también al que es. Porque si no conocemos al Dios que es, a veces nos vamos a aburrir, o quizás no vamos a encontrarle sentido, ¿sí?, a la vida de fe. Yo creo que la verdadera pasión por Jesús se encuentra cuando lo conocemos a Él. Porque muchos nos pueden contar acerca de Jesús o podemos leer acerca de Jesús, pero la fe cristiana o la fe verdadera se vuelve apasionante cuando nos encontramos con Jesús. Y ese es mi punto hoy, ¿no? Compartirte de que podamos ir más profundos, ¿sí? Leí acá y compartía que hoy leí acerca de la muerte y resurrección de Jesús y me llamó mucho la atención. Hay muchas cosas que me conmovieron mi corazón, pero me paré en Lucas 24, ¿sí? Cuando dice que a Jesús lo fueron a buscar al sepulcro y no lo hallaron. Y dice que las mujeres que habían llevado ofrenda, habían llevado especies aromáticas, dice, no hallaron el cuerpo, que la piedra estaba removida a donde estaba guardado Jesús. Y dice que ángeles con vestiduras blancas le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y yo te animo, esta es la pregunta que Dios nos hace en este día: ¿por qué buscamos a un Dios histórico y no lo encontramos con el Dios verdadero? Si bien tenemos que conocer al que fue, tenemos que conocer al que es. Tenemos que conocer al que vive, al que reina, al que dejó todo por amor a nosotros, pero resucitó, ¿sí? Yo puse algunos puntos y los comparto rápido, ¿no? Es esto: es necesario conocer a Jesús, no tan solo saber de Jesús. Porque a veces vamos a los evangelios o leemos la Biblia y pasa eso. Que a veces conocemos mucho de Jesús, acerca de la historia de Jesús, pero no lo conocemos a Él. Es necesario entrar en esa profundidad. Conocer al que fue, pero también conocer al que es hoy, ¿sí? De nada sirve tanta información sin comunicación. ¿Y de qué manera nos
conocemos a Jesús es en oración, rendiéndonos y queriendo conocerlo y buscarlo de todo corazón. Dice la palabra: y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. ¿Sí? Yo puse algo que me puse con mis palabras, ¿sí? Eso es algo que agota tu fe o confianza en Dios. Es saber de Jesús pero no conocerlo. Te agota porque te hace rutinario, porque se te hace pesado la vida cristiana, vivir un evangelio de puro conocimiento sin nada de revelación. Y eso se gana en la intimidad. Eso trae agotamiento, eso trae... el evangelio se te hace aburrido, quizás pesado, porque no estás viviendo al Dios verdadero, ¿sí? Quizás sabes mucho acerca de Jesús, pero no lo conoces a Él. Y por eso es la pregunta que le hacían en Lucas 24, ¿sí? 5. Porque estas mujeres dicen que Jesús ya le había dicho que era necesario, que Él iba a ser entregado en mano de pecadores, que Jesús ya lo había anunciado. Pero ellos se quedaron con eso, se quedaron con la muerte de Jesús, pero se habían olvidado una palabra. Jesús había anunciado su muerte, pero también había anunciado su resurrección. A veces, cuando vemos y hablamos con las personas, yo tengo mucho que hablo con las personas, pueden saber mucho acerca de Jesús, pero se olvidan de una parte, que Él resucitó. Y si Él resucitó, Él está vivo. Si Él resucitó, Él tiene ojos para ver, boca para hablar y oídos para oír. Él es un Dios vivo, ¿sí? Necesitamos la revelación de Jesús para vivir seguros y felices. Necesitamos la revelación de Jesús para vivir seguros y felices, porque cuando solamente nos encontramos con un Jesús que dio su vida en la cruz, pero no nos acordamos que resucitó, estamos como estas mujeres que estaban asustadas, que estaban amedrentadas. ¿Por qué? Porque estas mujeres se les había olvidado que ese Jesús que había dado su vida por ellos también iba a resucitar. Yo puse la pregunta, ¿no?, que me llamó la atención. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? ¿Por qué solamente muchas veces nos quedamos con la revelación o el conocimiento de que Jesús sí dio su vida y sufrió por nosotros, y no buscamos la revelación del que resucitó? Nuestro hambre por Dios nos trae la revelación de quién es Jesús hoy. Nuestro hambre por Dios nos trae la revelación de quién es Jesús hoy. ¿Cuánto hambre tenés por conocer a ese que resucitó hoy? ¿Cuánto hambre tenés? Porque está bien leer la Biblia y es muy importante, pero puedes ser muy teólogo, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero de nada sirve mucho conocimiento, de nada sirve toda la información que vos puedas tener acerca de quién es Jesús si no lo conoces. Porque a vos te van a contar una y mil veces quién es Jesús, pero vos necesitas tener una revelación de quién es Jesús, y eso se gana en la intimidad. Y les voy para terminar, ¿sí? Dice que cuando estas mujeres fueron a remover, dice, y fueron a ver a dónde está el cuerpo de Jesús guardado, estas mujeres, dice que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, porque había 2 ángeles. Y ellos le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló. O sea, ellas habían olvidado de que Jesús le había hablado. Jesús le había dicho esto: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero también Jesús le había dicho: y resucita al 3er día. Y muchas veces conocemos a un Dios muerto, a un Dios que dio su vida por nosotros, pero nos olvidamos que Él resucitó. Y es la pregunta que Dios nos hace hoy: ¿por qué buscás entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos entre los muertos, o por qué estamos buscando en la historia, queriendo conocer tanto de Dios, queriendo conocer, muchas veces queremos conocer y conocer, pero queremos anhelar tener la revelación de quién es Jesús hoy? Es necesario entender quién fue, quién es y después quién vendrá. Es necesario entender quién fue Jesús, pero quién es.
porque Él está vivo. Dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Si Él resucitó al tercer día. Y eso es lo que hoy te quiero animar, que busques al que vive, que busques al que reina, al que no deja de ser, al que permanece para siempre, al que dio su vida por nosotros, pero también resucitó y nos dio libre acceso por medio de su sangre, dice al trono de la gracia. El trono de la gracia significa lugar de la intimidad, al lugar donde empieza el amor real por Él. Al Jesús dar su vida por vos y por mí, no tan solo se quedó en ese acto de dar la vida por nuestros pecados, sino que resucitó para que lo podamos conocer. Dice que el velo se rasgó, que nuestros ojos pueden ser abiertos para ver lo que Él nos quiere revelar, pero debemos tener hambre por Dios, ¿sí? Nuestro hambre por Dios nos va a traer la revelación de quién es Jesús hoy. Así que bueno, te animo a que busques a Dios. Te animo a que no te quedes tan solamente con el conocimiento teórico, con el Dios histórico, sino con el Dios verdadero. Dejemos de vivir a un Dios histórico, dejemos de tener conocimiento de un Dios histórico y empecemos a vivir y a conocer a un Dios verdadero, al que es. Porque si bien fue, Él es, Él permanece, Él dio su vida y resucitó. Es hora de mirar al que es. No es un héroe de la historia de la antigüedad. Él es el que es y el que ha de venir. Pero nunca vamos a entender que Él va a devenir si no entendemos que Él está presente entre nosotros. Porque es como que te vas a agotar y no vas a entender nada si no te enamoras de la verdadera persona de Jesús. ¿Sí? Quería decir algo. ¿Me pasa un poquito? Bueno, muy buenas noches a todos. Acá quería decir algo para ir terminando y nada, compartirles acerca de, creo que está buenísima la temática que Joana les está hablando hoy. Y mira quién está ahí, Jessy. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nada, quería compartir esto, ¿no? Hoy escuchaba 2 canciones de las cuales impactaron mi corazón y siempre las escuchaba, pero hoy las volví a escuchar y creo que, como hablábamos con Joana, el Evangelio tiene que llevarnos, perdón, me voy a sentar. El Evangelio tiene que llevarnos a mirar la cruz, a mirar ese sacrificio que Jesús una vez pasó por amor a la humanidad, ¿no? Por traer salvación a cada uno de nosotros, ¿no? Pero como te decía hoy, se nos tiene que llevar a mirar la cruz. Pero ¿qué pasa cuando encontramos esa cruz vacía? ¿Dónde está Jesús? Entonces la pregunta es, ¿por qué buscamos? Es que la cruz tiene, para un cristiano, la cruz... mirar a la cruz es importante porque cuando vemos esa cruz no vemos a un Cristo crucificado, sino que vemos a un Cristo que resucitó, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué buscamos entre los muertos al que vive, no? No tan es importante entender esto. ¿Por qué buscamos al que vive entre los muertos, ¿no? Como dice Joana, ¿no? Porque muchas veces dejamos de ver lo que Jesús hizo, ¿no? Y dice, hay una canción de Danilo Montero que dice, ¿no? Si acaso se me olvida, ¿no? Si acaso se me olvida, si acaso se me pierde la pasión por Jesús en mi mirada, ¿no? Clamemos a que Dios nos lleve al madero, clamemos para que podamos revivir cada día ese sacrificio que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, a donde Él entregó su vida por la humanidad, y a donde no solamente Él entregó su vida, sino que esa cruz también representa la resurrección de Jesús. Por eso es necesario, me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención, o sea, me da la sensación de cuando hablábamos, me da la sensación de que miremos esa cruz. Nos vamos a encontrar vacíos, la pregunta es, ¿a dónde está Jesús? Y ese a dónde está Jesús nos va a llevar a conocerlo. Por eso que por lo menos tengamos la intención de acercarnos a esa cruz, porque cuando nos acerquemos la vamos a encontrar vacía. Y la pregunta va a decir, ¿a dónde está el Maestro? Y la pregunta que Dios te va a hacer es la misma que a mí me la hizo muchas veces. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? No. Necesitamos dejar de tener un conocimiento teórico de un Dios histórico y empezar a conocer al Dios verdadero, al que es. Es importante entender esto, ¿no? De que Jesús necesita... les voy a decir algo que
que es más que nada mi pensar, ¿no? Jesús es relación. Si No decimos religión. que amamos a Jesús y no tenemos relación con Él, entonces no estamos verdaderamente amando a Jesús. Y les voy a comentar esto, que es mi pensar, ¿no? Como en toda relación humana, tanto en las amistades, en las parejas, en toda relación, sea laboral, en las relaciones que se den en nuestro ámbito social, ¿no? En toda relación, para que esa relación permanezca, debe haber un compromiso de dos personas. Y para que Jesús te ama, no te ama por lo que tenés, te ama porque te ama. Y es importante que vos tomes el compromiso de amarlo también. Y una de las mejores maneras de decirle a Jesús, yo te amo, es mirando esa cruz. Es mirando no solamente esa cruz, sino entendiendo que Él resucitó y que todos los días de nuestra vida podemos comunicarnos con Él, Podemos que todos conocerlo los más. días de nuestra vida podemos dialogar con Él. Muchas veces hay cosas que nos desenfocan de quién es Dios. Hay situaciones que nos hacen sentir a un Dios lejano. Pero qué importante es entender esto, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor de nuestra salvación, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, ¿por qué? Porque Él vive. Entender esto, de que Jesús vive. Creo que está bueno recordarlo y está prohibido olvidar que Jesús vive. Está prohibido olvidar, para vos que estás del otro lado, de que Jesús vive, de que Jesús está en tu diario vivir al lado tuyo, de que Él espera que hables con Él, que Él espera que le cuentes tu vida, tus sueños, tus proyectos, pero Él también necesita que vos decidas amarlo, ¿sí? Porque, como dijimos recién, no tan solo que murió, pero no hay que olvidarse de algo. Él resucitó. Hablábamos recién que las mujeres iban a ver a Jesús al sepulcro y no se encontraron con Jesús en el sepulcro. Jesús ya le había dicho que él iba a morir, pero Jesús también le había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Y ellas que fueron igual, fueron a buscarlo a Jesús en el lugar del sepulcro, fueron a buscarlo al que había muerto, pero se olvidaron que el que le había dicho que iba a morir, se olvidaron de la promesa. El que le había dicho que iba a morir también le dijo que iba a resucitar. Y muchas veces nos quedamos con el que Jesús que fue. Qué lindo lo que Jesús hizo en Galilea, qué lindo que lo que Jesús hizo en la Biblia, ¿sí? Pero necesitamos conocer qué Jesús quiere hacer hoy. Es que debemos entender esto, de que cada historia que hay en la Biblia, cada historia no es para simplemente ser una historia donde Dios nos muestra su poder, quién es. No, Dios quiere que la palabra y cada historia que leemos de nuestro diario vivir, en la palabra de Dios, la Biblia, eso se haga vida en nuestro diario vivir. Que si cuando vos lees que Jesús sana a los enfermos, puedas entender de que Jesús puede sanarte. Que cuando vos entendés de que Jesús, quien sacó al pueblo de Israel de una nación a donde estaba esclavo, ese Jesús también puede sacarte de la cautividad, ¿no? Y voy a decir algo fuerte. Puede liberar tu vida. Voy a decir algo fuerte que es así. Muchas veces decimos, uy, pero qué fuerte lo que pasa, que lo que Dios hizo acá, ¿no? En la Biblia. Ojalá Dios hiciera esto hoy en día, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la distancia entre lo que Dios hizo y quizás entre lo que Dios hizo y vos querés que Él haga ahora? Es tu relación con Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo lo puede hacer ahora. Ahora, ¿cuánta relación hay con Dios? Porque siempre esta otra frecuencia va a llevar a la gente al conocimiento de la persona de Jesús. O sea, Jesús no es religión, Jesús no es una costumbre, Jesús no es un conocimiento. Te puedes saber la Biblia y podés conocer todo lo que vos quieras. Ahora, ¿cuánto de todo lo que vos leíste se te fue revelado? ¿Cuánto de todo lo que escuchaste en la iglesia? ¿Cuánto de todo lo que escuchaste en las prédicas, en videos? ¿Cuánto de todo lo que escuchaste te ha hecho vivir a un Dios real en tu vida, ¿no? Es importante entender que nuestro hambre por Dios nos va a traer la revelación de quién es Jesús. ¿Cuánto hambre? Porque vos podés leer la Biblia por rutina y leer, ay, qué linda historia, y sacar un pensamiento reflexivo. Pero yo quiero que hagas esto en mi vida, tenés que decirle a Dios. Un pensamiento reflexivo y decir, bueno, no sé, un pensamiento que te anima, ¿no? Ahora, este hambre de conocer a ese Jesús
de conocer a ese que dice que resucitó entre los muertos, de conocer a aquel que fue pero también al que es. Hay que mirar al que fue, pero hoy te animo a mirar al que es. Es importante, Él es, porque si no se te va a hacer aburrido. Y yo conozco, a mí, cuando yo conocí a Jesús a los 16 años, te soy sincera, lo que yo le dije, Jesús, no quiero un evangelio mediocre, no quiero un evangelio sin conocerte, porque muchas veces vamos a la iglesia, porque muchas veces nos acostumbramos a las rutinas religiosas y no realmente no conocemos a Jesús. Muchas veces pensamos que por ir a la iglesia o por hacer ritos religiosos estamos con Jesús y realmente estamos más lejos de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión, porque no tenemos relación, porque esa relación va a hacer que vos conozcas el corazón de Dios. Eso es. Esa relación va a hacer que vos sepas cuáles son sus pensamientos. Esa relación va a hacer que vos conozcas qué es lo que Él espera de vos, qué es lo que Él quiere con vos, qué es lo que Dios puede a través de tu vida y qué es lo que vos podés de la mano de Dios, ¿sí? Y yo siempre digo que si bien quizás no tenés esa necesidad, a veces vos tenés que generar esa hambre, esa expectativa, porque a veces no vas a tener ganas, pero si realmente tenés ganas de conocerlo a Dios, vas a buscar, tenés que buscar ese lugar, tenés que buscar ese tiempo. Porque yo te aseguro que si vos conoces a Dios tal cual es, Él es, vos no vas a volver atrás. Vos te vas a encontrar, te vas a enamorar y vas a decir, pero ¿qué viví hasta ahora? Esto es pasión, esto es alegría, esto es vida, esto es ganas de servir, esto es ganas de darlo todo por Él. ¿Por qué? Porque no tan solo conoces al que fue, sino al que es y al que ha de venir. Y al que ha de venir. Pero es importante, nunca vamos a conocer al que, al primero, nunca vamos a conocer al que fue si no leemos la Biblia. Tampoco vamos a conocer al que es si no lo buscamos cara a cara. Y tampoco vamos a conocer al que ha de venir si primeramente no buscamos al que es. Porque a veces queremos tenerlo todo, ¿no? El conocimiento de Dios que pensamos que es quererlo tenerlo todo. No, vamos a ir conociendo a Dios de acuerdo como nosotros lo busquemos. No podemos conocer a Dios. Dios se puede revelar, pero no podemos tener una revelación totalmente grande acerca de quién es si no nos interesamos mínimamente en acercarnos a Él. Es que eso hay que dejar en claro, ¿no? Que tu nivel de conocimiento en Dios es también en tu nivel de hambre, de búsqueda, de entrega, de querer conocer a Dios. Cuando uno quiere conocer a alguien, dedica tiempo. Cuando uno quiere conocer a alguien, se entrega. Cuando uno quiere conocer a alguien, no pone, se entrega sin reservas y sin condiciones, ¿no? Sin condiciones, quiero aclararlo, sin condiciones. Y así debe ser con Dios. Muchas veces cuando debemos ponernos y decir, bueno, Dios, quiero buscarte porque yo quiero conocerte, porque quiero entender a un Dios vivo, a un Dios real, a ese que todo lo puede, a ese que no, para aquel que nada es imposible, ¿no? Es importante que entiendas esto, que a la hora de que vos te empieces a rendir para conocerlo, no debes ponerle condiciones, no debes decirle, bueno, hasta acá, ¿sí? Que vos te atrevas a decirle a Dios, bueno, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la palabra, voy a empezar a buscarte, voy a empezar a cantar, voy a empezar a creer en estas promesas que dice la Biblia. A veces pensamos que, bueno, debemos pasar 80 horas orando, y quizás no es pasar 80 horas orando. Conocer a Dios también implica de que vos trabajes en la palabra. Conocer a Dios implica de que vos creas en sus promesas. Conocer a Dios implica de que vos pongas en práctica lo que Él dijo a través de su palabra que vos podrías hacer, ¿sí? Y quizás eso es algo que voy a decir también, es algo bastante raro, pero realmente se te va a hacer aburrido, religioso, se te va a hacer pesado el evangelio cuando no conoces a Jesús. Realmente va a llegar el día que vos mismo te podés mentir y decir, voy a la iglesia, pero un día vas a decir, qué aburrido, porque me está cansando. Pero ¿sabes por qué nos cansamos muchas veces? Porque no estamos buscando a Dios.
porque estamos yendo a veces a la iglesia sin realmente deseo de encontrarnos con Él. Porque vamos a ser sinceras, muchas veces en nuestra vida, cuando quizás hemos sentido, ¿no?, de que quizás no estábamos disfrutando algunas cosas, ¿no?, ya sea en el servicio o estar haciendo las actividades de la vida cristiana, ¿no? También debemos decir de que porque fue de que quizás no estábamos anhelando cada día, no estábamos aportando este amor cada día también, ¿no? Pero cuando hemos entendido de que el amor merece cada día una entrega absoluta, cada día una decisión, es ahí a donde nuevamente ponemos los ojos en Él y todo comienza a cobrar sentido, a tomar el color con el cual Dios quiere que sea, ¿no? O sea, es importante entender esto, como dice ella, la vida cristiana es lo más hermoso, pero una cosa, siempre voy a decir esto, tiene adrenalina. Está en vos, siempre yo digo esto a las personas que conozco, está en vos ser un cristiano más dentro de la iglesia, está en vos ser alguien más que se sienta en la iglesia, está en vos ser alguien más que dice creer en Dios, pero la diferencia está en aquellos que viven a Dios, en aquellos que viven con Dios, en aquellos que... Perdonen. En aquellos que viven con Dios, en aquellos que caminan de la mano de Dios, en aquellos que pese a los defectos que puedan tener, deciden rendirse a Dios y le dicen, transformame Dios, acá estoy, ¿no? Ser diferente es tu decisión, ser un hijo de la intimidad es tu decisión. Me gustó una vez que dijo el pastor David, ya vamos terminando, es algo que dijo, el evangelio tiene adrenalina, ¿no? Pero por eso es necesario entender al que es. Si bien hay que conocer al que fue, necesitamos entender al que es, al que está ahora, al que está a nuestra disposición, aquel que nos ama, aquel dice que cuando dio su vida en la cruz, dice que lo hizo por amor a nosotros, ¿sí? Para que tengamos libre acceso, porque Él está sentado en el trono, libre acceso al trono de la gracia, ¿sí? Necesitamos conocer al que es, gente, porque a veces... ¿A dónde está Jesús? Por eso la pregunta de la gente, ¿a dónde está Jesús hoy? Es la pregunta, ¿a dónde está Jesús en esto? ¿A dónde está Jesús cuando pasa esto en la humanidad? ¿A dónde está Jesús cuando me está pasando esto a mí? Porque se quedaron mirando al Jesús que murió, pero se olvidaron que Él resucitó. Y es importante entender esto, que hoy, porque Jesús es y será, Jesús hoy quiere hablarte, quiere enseñarte, quiere aconsejarte. ¿sí? Y me gustó esto, Rocío. Muchas veces decimos, la gente dice, ¿a dónde está Jesús? ¿A dónde está Dios hoy? Pero se quedaron con eso, el que murió. Pero la palabra dice que Él lo había dicho acá a estas mujeres. Iba a morir, pero también les dijo que iba a resucitar. Y mucha gente se quedó con lo que Jesús fue, que dio su vida, pero se olvidaron que Él está vivo y resucitó. Y esta fe para muchos es locura, pero aquel que se atreve a creer y a buscar y a querer conocer de Dios lo puede encontrar. Exactamente. Voy a compartir esto último que dijo Jonathan acá, a ver qué escribió, perdón. Dice, mirar a la cruz significa mirar el sacrificio. Muchas veces mirar el sacrificio para ver el milagro nos congela. Lo vuelvo a repetir, lo tengo que volver a leer, a ver. Mirar a la cruz significa mirar el sacrificio, exactamente. Muchas veces mirar el sacrificio para ver el milagro nos congela. Muchas veces tenemos que elegir o tomar ese compromiso de ser crucificados con Cristo y ver el milagro de estar vivos después de morir en la cruz. O seguir viviendo sin el milagro. Ver a Jesús vivo es el milagro. El que haya resucitado confirma quién es Él. Si Él no resucitaba, era alguien más. El que haya vencido a la muerte nos muestra que Él es Dios, un Dios vivo. Para no ser alguien más, para no ser un cristiano mediocre implica el sacrificio. Para no ser un cristiano mediocre implica el sacrificio, dice. Para ver un milagro hay que morir en la cruz. Tenemos que ser sacrificio vivo y no vivir un evangelio de palabra. Amén. Amén. Sí, yo creo que sí. Pero nunca vamos a poder morir justamente con Cristo si primeramente no entendemos quién es Jesús. Por eso yo animo a las personas, primeramente hoy estamos hablando de que aquellos que por ahí tienen un conocimiento histórico acerca de Jesús, que aprendan a ver al que es. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Mirando al que dijo que murió pero también que iba a resucitar. Y esto le pasó a estas personas que fueron a llevar
al sepulcro, le fueron a llevar especies aromáticas, ¿sí? No lo encontraron y le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Si él ya te lo había anunciado. Si bien había anunciado su muerte, también anunció su resurrección. Y esas mismas personas a las cuales Jesús le había dicho que iba a morir, iba a resucitar, se habían olvidado de que Él les dijo que iba a resucitar. Y quiero terminar con esto, ¿no? Decir esto, ¿no? De que cuando miramos esa cruz vacía que vemos, todo el poder de la resurrección y quién es hoy Dios y quién ha de venir, comienza a hacer grandes cosas en nuestra vida, ¿no? Pero decir esto, ¿no? Decir de que no solamente es nuestra decisión, sino de que en estos tiempos debemos ver a Dios, debemos ver esa cruz, porque cuando miramos esa cruz, todo se alinea, todo se ordena, todo lo que está desordenado comienza a ordenarse, porque esa cruz es el poder de Dios a favor de nuestras vidas. Y sí, ¿no? Y bueno, tenemos que busques a Dios, que lo puedes encontrar, ¿sí? Porque muchas veces la pregunta es de todos, ¿a dónde está Dios en esta situación hoy? ¿A dónde está Jesús que no lo veo? Y como estas personas que fueron al sepulcro. ¿Por qué? Porque se quedaron con el conocimiento de lo que Jesús hizo, pero no se encargaron de buscar al que había resucitado. No fueron con el entendimiento de que Él había resucitado, aunque Él se lo había dicho, ¿no? Es importante, y hoy te quiero traer a memoria que Él sí resucitó, y que si vos estás pasando una situación que hasta ahora no viste a Jesús en tu vida, en tu familia, en tus situaciones, es quizás porque alguien te tiene que recordar que Él resucitó. Y yo te hago la pregunta, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él está, quédate tranquila que Él está, solamente encárgate de buscarlo, que Él se va a revelar a tu vida. Y para terminar, te tiro este punto que anoté. Nuestro hambre por Dios nos va a traer la revelación de quién es Jesús hoy. Tu hambre, tu ganas de buscarlo, no tan solo por el conocimiento de la palabra, sino por la comunicación, porque Dios es relación. Dice, pedime y yo te daré, ¿sí? Pedime. Es necesario que abras tu boca para que Dios te pueda responder. Que descubras que Él también es un amigo, ¿no? Como dije hoy, contarle todo. Él es un Dios que habla, es un Dios que tiene ojo y que tiene oídos, ¿sí? Así que Él resucitó y Él está esperando escuchar tu voz para poder responderte las preguntas inquietantes que puedes tener en tu corazón. Así que no busques más entre los muertos al que vive. Hoy te decimos que Jesús resucitó, hoy te decimos que tu hambre, esa hambre que vos tengas por querer conocerla, sea poco o mucho, va a ser respondida por Él si vos te interesás en conocer quién es Él. No tan solamente leas la Biblia, sino arrodillate y orá, abrí tu boca y Dios te va a empezar a sorprender. Lo que hay en tu corazón. Decirle que querés conocerlo, ¿no? Dios te va a sorprender, así que bueno, nos vemos. Un abrazo, y acá Somos de Otra Frecuencia, un programa nacido en el corazón de Dios con la intención de bendecir sus vidas. Un abrazo.